Ya está. Bien, entonces preguntaba Roberto sobre la aceleración de Coriolis o la fuerza de Coriolis. Coriolis es lo mismo. Eh, Recuerden que esas fuerzas aparecen cuando estamos en sistemas no inerciales. Sistemas no inerciales y por lo tanto, pues en estos sistemas no es válida las leyes de Newton, pero principalmente la segunda ley de Newton, es decir, que la suma de fuerzas es igual a masa por aceleración, ¿sí? En este caso no es válido esto y siempre tenemos que tener en cuenta que las fuerzas son las que actúan sobre un objeto, ¿sí? Entonces, tenemos un objeto y actúan diferentes fuerzas, ¿no? Y todas esas fuerzas, al final de cuentas, las sumamos vectorialmente, ¿no? Es una fuerza resultante y es la que aparece aquí de este lado en la segunda ley de Newton. Y estas fuerzas son las reales, ¿sí? Es decir, a veces no nos gusta como físicos decir que una fuerza es real y una fuerza es ficticia, porque las fuerzas son eso, las reales, son las que existen, son las que ejercen otros cuerpos sobre uno de ellos, que es el que estamos estudiando. Son fuerzas eléctricas, son fuerzas magnéticas, fuerzas gravitatorias, una tensión, una fuerza normal, etcétera. Muchos tipos de fuerzas, pero siempre la ejerce alguien sobre ese cuerpo, ¿sí? Eh, y esas son las fuerzas, ¿sí? No hay distinción entre fuerzas, o sea, no tiene a veces mucho sentido decir son las fuerzas reales, son las fuerzas que existen, son las únicas que hay. Entonces, en los Profe, sistemas no entonces, inerciales, ajá, sí, dime. sí, profe, entonces las fuerzas ficticias se les dice porque aparecen a manera como de, yo lo veo como de compensación, ¿no? Cuando estamos en un sistema no inercial, ¿no? Para compensar los cambios, ya sea en la cantidad de movimiento angular, por ejemplo. Para allá voy. Entonces, eh, son estas las fuerzas reales, son las que, esta es la segunda ley de Newton, ¿sí? Y es válida para los sistemas inerciales. ¿Cuáles son los sistemas inerciales? Aquellos que se están moviendo con velocidad uniforme, inerciales, ¿sí? Eh, entonces, esto es válido en un sistema inercial, es inercial. En un sistema no inercial es uno que se está acelerando, ¿sí? Un sistema no inercial es uno que tiene aceleración, ¿sí? En estos sistemas, por ejemplo, algo que está rotando, algo que, imagínense el metro, ¿no? Están en el metro, bueno, yo estoy aquí en la Ciudad de México, pero pues, en general, bueno, muchos estados también tienen metro, o en el camión, ¿no? Este, Se está moviendo, ¿no? Y cuando empieza a moverse tiene cierta aceleración. De hecho, los sistemas acelerados, le estoy llamando aceleración A, se está acelerando en esta dirección. Los sistemas acelerados, nosotros como mm, personas notamos esa sensación de aceleración. De hecho, es complicado nosotros, si estamos en un sistema inercial, o mantener un sistema eh, acelerado, ¿no? En el carro, ¿no? Por ejemplo, cuando empieza a moverse, eh, pues parte con una aceleración porque hay un cambio de velocidad, o cuando frena. Pero ya después de un tiempo que acelera inicialmente, después se mueve con velocidad uniforme y ya se vuelve un sistema inercial. Pero un sistema no inercial es uno que está acelerado, ¿no? Se siente cuando pues están en la montaña rusa, en algo que está rotando,
o en el carro, o en el metro, en el camión, cuando empieza a moverse, ¿no? Ya después se empieza a mover con velocidad uniforme. Entonces, estos sistemas no son inerciales, tienen cierta aceleración. En ellos no es válido la segunda ley de Newton, ¿sí? Esto no es válido. Sin embargo, nosotros podemos modificar esos sistemas esos sistemas no inerciales introduciendo aceleraciones, ¿sí? O fuerzas ficticias que llamamos. No quisiera perderme tanto en esto, simplemente voy a dar la idea de lo que me preguntaba Roberto. Entonces, en el sistema no inercial, sobre todo cuando están rotando, es un sistema que está rotando, aparece la aceleración, o aparece, o nosotros, bueno, lo que sí es que la cinemática, que son velocidad y aceleración, en un sistema no inercial, siempre hay una aceleración adicional porque es un sistema no inercial que está acelerándose. No quisiera aquí ahorita ver todo eso. Entonces, cuando está rotando, aparece una aceleración que llamamos aceleración, de hecho aparecen dos, una es la centrífuga y la otra es la de Coriolis. Centrífuga. Que podemos simplificar las cosas, suponer que tenemos un sistema que está rotando así, ¿sí? Y un objeto que está aquí, y la fuerza centrífuga es muy clara. Si ustedes están rotando así, con una velocidad angular omega, esa fuerza centrífuga, esa aceleración centrífuga, siempre va, si este es el eje de rotación, ¿sí? La fuerza aceleración centrífuga va en esta dirección. Le voy a poner CF, ¿sí? No quiero poner, lo que sí puedo poner es su magnitud, ¿sí? Y su magnitud es eh, omega cuadrada R, ¿sí? Donde R es la distancia desde el eje de rotación a donde está el objeto, ¿sí? Esa fuerza, esa aceleración, bueno, también el caso es que cuando estamos trabajando en sistemas no inerciales, podemos hacer una extensión, ¿sí? De la segunda ley de Newton, incluyendo fuerzas que le llamamos ficticias, fuerzas que tienen los mismos efectos de una fuerza, ¿sí? Pero no la ejerce nadie, ¿sí? Como les dije antes, las fuerzas las ejerce alguien. De la fuerza gravitacional, eléctrica, magnética, una tensión, una normal, una fricción, etcétera. ¿Sí? Estas fuerzas nadie las ejerce, simplemente una modificación de la segunda ley de Newton para trabajar en sistemas no inerciales. ¿Sí? Entonces, la segunda ley de Newton la podemos seguir escribiendo de esta manera. ¿Sí? Esta la voy a copiar. Pero tenemos que añadir cosas y son las fuerzas ficticias. No, creo que mejor lo escribo de nuevo. Entonces, en el sistema no inercial, en estos de acá, podemos seguir escribiendo la segunda ley de Newton, es decir, suma de fuerzas más las fuerzas ficticias, que es la fuerza centrífuga, le voy a poner CF, esto es vector, más la fuerza de Coriolis. Y esto es masa por aceleración. Y aquí es importante notar que es la aceleración en el sistema que está rotando. Le voy a poner una prima, ¿sí? O sea, es la aceleración que en ese sistema que está rotando. No es sencillo esto. Requiere su desarrollo, que como digo, no es el caso ahorita, verlo, porque a lo mejor lo ve Rodrigo.
y porque tenía planeado ver otra cosa, ¿sí? Entonces, para no perdernos en eso. Entonces, simplemente voy a terminar. La fuerza centrífuga va en la misma dirección que la aceleración centrífuga y es la masa del objeto, ¿sí? Si este objeto tiene masa m, o sea, las fuerzas ficticias dependen de la masa del objeto. Entonces, la fuerza centrífuga sería masa por aceleración centrífuga. Y la aceleración centrífuga es omega cuadrada R. Si algo está rotando, este es el ejemplo más sencillo, ¿sí? Imagínense un disco en el carrusel que están ustedes y están rotando con una velocidad angular omega, esto es la velocidad angular, aquí se le denota omega. Entonces hay una aceleración centrífuga o una fuerza centrífuga, ¿no? Si ustedes están en el carrusel, pues sienten esta fuerza, sienten como que los jala hacia afuera, ¿no? Esa es la fuerza centrífuga. Esta es la fuerza centrífuga. La fuerza centrífuga, algo importante es que actúa siempre. No importa si tú te estás moviendo o no te estás moviendo, ¿sí? Esta no depende de la velocidad del objeto dentro de ese sistema que está rotando. Solamente es omega cuadrada R. Por otra parte, la aceleración de Coriolis, le voy a poner nada más así, es 2 veces, solamente la magnitud, y ahorita les digo la dirección. Es 2 veces omega por la velocidad. A ver, déjame ver. Omega. Sí, es 2 veces omega, donde omega es la velocidad angular con la que está rotando, ¿sí? Y la velocidad es la con la que se está moviendo el objeto en el sistema, ¿sí? Esa no aparece si tú estás en reposo, ¿sí? Si estás ahí en el caballito, en el carrusel, la aceleración de Coriolis y por lo tanto fuerza de Coriolis, la fuerza de Coriolis sería simplemente la masa por la aceleración de Coriolis. Si tú estás en el caballito, en el carrusel, y no te estás moviendo, solamente tienes una fuerza centrífuga. Bueno, solo actúa sobre ti una fuerza centrífuga, otra vez es una fuerza ficticia, actúa porque queremos seguir usando la segunda ley de Newton en esos sistemas no inerciales, ¿sí? Pero si tú te bajas del caballito y quieres moverte hacia el centro del eje de rotación, ¿sí? Si tú te quieres mover en esta dirección, déjame hacer, te vas en esta dirección, la fuerza de Coriolis aparece como a mano derecha, es como una regla de la mano derecha, ¿sí? Lo que pasa es que la aceleración de Coriolis es un producto cruz. La aceleración de Coriolis es 2 veces omega cruz B, ¿sí? Entonces es como una regla de la mano derecha, ¿sí? Entonces ustedes se bajan del caballito y se mueven hacia el centro del eje de rotación y ustedes extienden su mano derecha, ¿sí? Entonces su mano derecha les va a indicar la dirección de esa fuerza de Coriolis, ¿sí? Así estoy, espero que mis dibujos no son tan buenos, pero espero que se entienda, ¿sí? Entonces ustedes Profe, entonces imagínense lo mejor. Ahorita, déjame terminar y ahorita te doy la palabra. Entonces, si ustedes se mueven hacia el centro, ¿no? El eje de rotación, la fuerza de Coriolis va a ser a mano derecha. Y siempre es hacia mano derecha. Hacia donde ustedes se muevan, ¿sí? Hacia donde ustedes se quieran mover, siempre aparece a mano derecha porque es un producto cruz. Si por el contrario estuviera rotando en esta dirección, aparece a mano izquierda por ese producto cruz. Ahora sí, dime. es que creo que era eso, que es radial, ¿no? Esa es la condición, la velocidad radial del objeto, o puede ser cualquier velocidad en cualquier sentido de la rotación. Puede ser en cualquier dirección. Ese fue mi ejemplo de que ustedes se están moviendo hacia el eje de rotación, pero ustedes pueden estarse moviendo en ese sistema en cualquier dirección, ¿sí? Por ejemplo,
Así, ¿no? Ustedes están aquí en el caballito y se bajan y se quieren mover en la dirección hacia enfrente. Entonces ustedes, mi ejemplo siempre es hacer esto. No tengo la cámara, pero ustedes con su mano izquierda apuntan el eje de rotación y con su mano derecha, y ustedes están mirando, su vista va en la dirección en la cual se están moviendo, y entonces su mano derecha apunta en la dirección de la fuerza de Coriolis. Son tres vectores, ¿sí? El vector velocidad, el vector omega y el vector fuerza de Coriolis. Y eso es por este producto cruz, ¿sí? Omega es un vector, ¿sí? Omega está en esta dirección. Si está rotando así como así en esta dirección, entonces omega, en ese sistema que podría ser un disco, este es omega, el vector velocidad, pues en la dirección que ustedes quieran. Podría ser así. Entonces, ahí va un menos. El menos, aquí va un menos. Es un menos. Y ese me estaba faltando. Entonces, hagan el producto cruz. Omega cruz B les da en esta dirección, ¿sí? Pero como tiene este signo menos, entonces va en esta dirección. Esta es la dirección de la fuerza de Coriolis o la aceleración de Coriolis, es lo mismo, ¿sí? Por eso digo que es a mano derecha. Si ustedes son una persona que está aquí, ¿no? Su mano izquierda la levanta en la dirección de omega, su vista está en la dirección de la velocidad y su mano derecha está en la dirección de la fuerza de Coriolis. Y hacia donde ustedes se quieran mover, ¿sí? Su vista siempre va en la dirección de la velocidad. Eso sí es omega positiva en esta dirección. Si omega cambia en esta dirección, que sería que estuviera rotando en dirección opuesta, ahora las cosas cambian, ahora su vista, ahora su mano derecha, eh, ahora hacemos esto, omega cruz B, este sería omega cruz B es este de acá, voy a cambiarle el color, omega cruz B sería este vector, omega cruz B, ajá, a ver, ya me perdí, omega cruz B, era acá, pero con los signos se voy para acá, ahora omega, ajá, ahora omega cruz B, ahora omega cruz B, si se dan cuenta, va en esta dirección. Y por lo tanto, la fuerza de Coriolis va en dirección opuesta, ¿sí? Todo va a depender de omega. Bueno, solo digo eso para hacer lo que tenía planeado. Sí requiere su tiempo, dedicarle para aclararlo todo, bien las cosas. Rodrigo lo tiene en un video, como les comenté, y a lo mejor él lo ve, porque él va a ver la parte al menos lo hizo el año pasado, él suele ver esta parte de sistemas no inerciales. Y espero a ver que haya quedado claro, Roberto. Muchas gracias, profesor. Sí, ya, mucho más claro. Ok. Mi ejemplo siempre es ese de las manitas, ¿sí? Ustedes apuntan su mano izquierda con omega, su mano derecha da la fuerza de Coriolis y su vista va en el vector, en la dirección de movimiento. El vector velocidad siempre da la dirección de movimiento. Bueno, son cosas interesantes, pero tenía planeado, bueno, lo que me toca a mí es lo de la parte de termodinámica. Entonces vamos a empezar. No se preocupen los demás si no entendieron. Hay un micrófono abierto, si lo pueden cerrar, por favor. Déjenme ubicarlo. No lo voy a tener que cerrar. Ok, ya lo cerré. Gracias. Bien. Lo que a mí me toca, estoy yendo este,
un poco rápido para empezar, ¿no? Entonces, lo que me toca a mí siempre, y también porque me gusta, es la parte de termodinámica. Y es un decir, termodinámica, es decir, cosas de ecuación de gas ideal, varias cosas, ¿no? Que vamos a ver, y dependiendo del tiempo que tengamos. Pero quisiera empezar con cosas sencillas, que es dilatación térmica. Y aquí esto me puede servir para después ver algo que son deformaciones. O sea, yo empiezo con algo y voy tratando el tema y voy abarcando otras cosas, ¿sí? Deformación. Y esta parte, pues las pego con, bueno, más que las pego, son la motivación para ver algo que son, la parte matemática que son diferenciales, ¿sí? Aquí en la Olimpiada de Física, pues hay que ser un poco hábil con la parte matemática, ¿sí? No vamos a enseñarles cálculo vectorial ni nada por el estilo, pero tener algunas ideas, que algunas ideas se pueden plantear de manera sencilla y así lo hemos hecho siempre con los estudiantes de la Olimpiada y de verdad, ustedes son muy hábiles, no hace falta decirlo y entienden las cosas, ¿sí? Entonces, sin miedo, nosotros solemos darles un poco más, como les comentó Rodrigo en la sesión informativa, nosotros solemos ir un poco más allá de lo que se suele ver en la escuela, ¿sí? Entonces voy a empezar con dilatación térmica y vamos a ir añadiendo más temas. Entonces la dilatación térmica es muy sencilla, ¿sí? Es cuando un objeto se dilata por aumento o disminución de la temperatura, ¿no? Entonces nuestro modelo más sencillo siempre son una barra, ¿no? Si tienen cualquier duda, me pueden decir, ¿eh? Si tienen dudas, me dicen. Una desventaja a veces que los grabemos y los publiquemos es que creo que no se anima a preguntar, pero sin problemas, ¿eh? Además ni tienen muchas vistas en nuestros videos, así es que... Ay, no, me estoy adelantando. Entonces tenemos una barra, ¿sí? Y esta barra por un aumento, es algo que físicamente entendemos, ¿no? Tenemos sensación y hemos visto, quizá han visto experimentos, pero tenemos intuición de qué sucede, ¿no? Entonces lo que sucede es que si aumentamos la temperatura, pues la barra se expande. De hecho, hasta aquí, como me está sugiriendo la misma figura, se expande tanto el ancho, si tiene cierta área aquí, como el largo, ¿no? Pero algo que vamos a considerar es que el área se mantiene constante para simplificar las cosas. Pues déjenme ver si puedo modificar mi figura para que no se note tanto eso. No, creo que no se va a poder. Pero, pues, le borro tantito y aquí la expando. Entonces, esta área se mantiene constante, ¿sí? Eso es una simplificación. En general, pues, un, un cuerpo se expande en todas direcciones, ¿no? Algo que es válido es si el área es pequeña comparado con su longitud, ¿sí? Si esta área es pequeña, pues a lo mejor se dilata, pero pues es tan pequeño que no es comparable con la longitud.
Bueno, con la dilatación en esta longitud. Entonces tenemos una longitud, le vamos a llamar una longitud inicial, y lo que sucede es que cuando aumenta la temperatura, ¿sí? Del cuerpo, ¿no? Le ponemos aquí un mechero o lo encerramos en una cámara que aumenta la temperatura, lo que sucede es que, pues, aumenta, ¿no? La longitud de un delta L, ¿sí? Y ese delta L, lo que se observa experimentalmente es que ese delta L es proporcional a la longitud inicial, ¿sí? Y al cambio de temperatura, ¿sí? Por un coeficiente. Entonces, cuando ponemos que es algo proporcional, ponemos esta como alfa. Ese cambio de longitud es proporcional al cambio de temperatura y, bueno, al cambio de temperatura. Es proporcional al cambio de temperatura, ¿sí? Es decir, hay una igualdad y va a depender del material, ¿sí? O sea, una cosa es que depende del material. Si es, en general, todos los materiales se expanden. De hecho, aquí estoy suponiendo que es una barra sólida, pero también los gases, saben ustedes, pues, también es algo que sabemos, ¿no? Que un gas se expande si aumentamos su temperatura. Igual los líquidos se dilatan si aumentamos la temperatura. Entonces hay un coeficiente que depende del material, ¿sí? Entonces aquí hay una igualdad y es L0, va a depender de la longitud inicial, alfa delta L, ¿sí? Donde alfa, pues es el coeficiente de dilatación térmica, ¿sí? Entonces es una idea muy sencilla. Los materiales se expanden linealmente. Ahorita es nuestro ejemplo, algo que es una barra. Se expande linealmente cuando cambia su temperatura, ¿sí? Y lo hace proporcionalmente al cambio de temperatura a través de un coeficiente que se llama coeficiente de dilatación térmica. Noten que las dimensiones o unidades de alfa es 1 entre temperatura, ¿sí? Porque esta L y esta L se me cancelan y la alfa tiene unidades de 1 entre Kelvin o 1 entre grados centígrados. También se puede usar porque esta es un cambio de temperatura. Cuando resuelvan problemas de termodinámica, algo importante es las unidades de la temperatura. Si ustedes tienen delta T, si la temperatura es un delta, es un cambio de temperatura, pueden usar Kelvin o grados centígrados, o hasta Fahrenheit, no importa. Pero si ustedes tienen temperatura así solita, por ejemplo, la ecuación del gas ideal, tiene que estar en Kelvin, ¿sí? Porque un cero, pues un delta T, es un incremento de temperatura, y esta temperatura así a seca, solita, en grados centígrados, el cero, pues les puede dar problemas, sobre todo en la ecuación de gas ideal, ¿no? Por ejemplo, PV igual a LRT, ¿sí? Si, si ponen aquí un cero, pues les dice que P por B es igual a cero, lo cual no tiene sentido. Bien, entonces con eso podemos resolver ya algunos problemas de los que les envié. Entonces el primerito, ¿no? Vamos a ir viendo cada uno. Bueno, sí tenemos, sí nos da tiempo. Esto es rápido. Voy a cortarlo y pegarlo. Mm, Aquí lo puedo poner.
Sí lo pueden ver todos, ¿verdad? Y bueno, ya les pasé el archivo. Yo lo voy a leer. Dice, se tiene un marco triangular ABC. ABC. Es este marco triangular. Está hecho de dos diferentes metales. A y B está hecho, este lado, está hecho con un metal de coeficiente de expansión lineal alfa. ¿Sí? Entonces, este de acá, este que estoy remarcando, tiene coeficiente, pues aquí está, alfa 1. ¿Sí? Eh, Luego una masita está atada en C, aquí está. Creo que eso no importa para el problema, pero así estaba el problema y lo copié tal cual. Y todo el sistema puede oscilar como un péndulo físico respecto del pivote C. ¿Sí? Tampoco importa para la pregunta. Quizá después se pueda estudiar el péndulo, sí, pero bueno, eso ya después. Entonces, sigo. Encuentra la razón L2 entre L1, entonces aquí se tienen estas longitudes. L2 es esta longitud, L2 es esta longitud y L1 es toda esta longitud. Entonces aquí nos dice que este es L1 sobre 2 y L1 sobre 2. Entonces nos pide encontrar la razón L1 entre L2 de tal manera que la distancia de la masita al pivote, o sea, de este punto al pivote D, aquí, es que aquí dice pivote C y aquí pivote D, no importa. Entonces esta distancia no cambia, ¿dice? De tal manera que la distancia de la masita de este punto a D no cambia con el cambio de temperatura. Es decir, esta distancia se mantiene constante. ¿Quedó claro el problema? Sí, ¿Alguien tiene alguna idea, alguna propuesta? sí, profesor. ¿Por qué razón la masita tendría que cambiar la distancia? La distancia de C a D, o sea, Ajá, sí, ¿por qué esta distancia se mantiene constante? ajá, sí, o sea, no, o sea, me refiero, ¿por qué razón cambiaría? Pues porque esta distancia, este de acá, aumenta y este de acá también aumenta. Entonces, si te das cuenta, pues esta distancia también podría aumentar. Ah, ya, entonces la masita está pegada al final del triángulo, ¿no? Junto con las barras. Pues lo esencial es que, tú sabes, eh, no se pierda, ¿sí? Entonces, una recomendación. Los problemas a veces nos perdemos nosotros mismos. Lo esencial que está diciendo es que esta distancia es constante, ¿sí? No importa dónde esté C, aquí él lo dice. De tal manera que la distancia de la masita, de este punto, al pivote D, no cambie. O sea, sí podría cambiar, por lo que acabo de... O sea, si este aumenta, ¿no? Y este aumenta, pues también esa distancia puede aumentar, esta distancia, ¿sí? Imagínenlo físicamente, ¿sí? Voy a Ya, hacer ya, esto. ya me quedó claro. Gracias. Pero lo que dice es que no cambie, o sea, esa es la condición. Roberto creo que quería decir algo. ¿Quieres decir algo? Sí, profesor. Bueno, tengo una idea, se la digo para solucionarlo. Ajá. Sí, bueno, bueno, a mí se me ocurrió lo siguiente, ¿no? Ujú, Precisamente, pues cuando dice que algo se conserva, pues para mí automáticamente significa una ecuación, ¿no? Y ujú. precisamente como usted lo dijo, aquí me imagino que el problema, pues todo lo quiere en términos de lo que nos da, ¿no? ¿Estamos de Sí, acuerdo? O sí, sea, sí. escribir esa razón en función de lo que nos pide. Ajá, Entonces, inicialmente, pues yo creo que tendríamos que escribir la distancia y. Bueno, yo así la llamé de la distancia D al punto C, la llamé y, ajá. ¿sí, pi? Y Sí, pues
por simple Pitágoras sabemos que es la longitud 1 partido 2 al cuadrado más la longitud L2 al cuadrado. Ajá, ¿Sí, Pi? sí. Ajá. Y yo sé que esa pues va a Pues ser, tenemos llamémosle este y sub 0. triángulo rectángulo. Ajá, triángulo rectángulo. Ujú. Ujú, Y bueno, después yo sé que esa va a ser mi condición inicial. Ajá, le podemos poner que, ajá, ya al cuadrado, ¿no? Y ahora, y pues, cuál es la siguiente, ¿no? Yo sé que, ajá, le dejo que lo copie, profe. sí, Ujú. ajá, Entonces, ya que yo tengo esa condición, yo sé que esa, debe de ser igual y acá sí ya usted puede ponerle llamémosle y prima. Ujú. y es constante. Ajá, y es constante. Entonces yo sé que va a haber dos fases. La fase en la que está en su temperatura normal, llamémosle equilibrio, y Ajá, después a la que ya va a estar dilatada, que va a ser la segunda fase, que es ahí donde entra la parte de la dilatación. Es ujú, decir, pues escribimos ahora las condiciones, pero ya del problema dilatado, y sé que esa Y se tiene que conservar. Y de ahí nada sí. más es operar algebraicamente y ya sale. Em, ajá, entonces lo que va, Igualamos, profe. ajá, Ajá, ya sería, tengo esta ajá. ecuación. Ujú, sí, y de ahí despejo Y, profe. Me gustaría despejar Y. Ajá, de ahí despejo y luego. Ajá. Ahora, si quiere, escribimos las condiciones de las longitudes L1 y L2, que son las que se dilatan, pero pues Ajá, dilatadas, ¿no? Con ajá, su respectivo incremento. Es decir, ajá, escribimos, me gustaría ponerle L1'. Ujú, sería L1 L1'. prima, ajá. Ajá, va a ser igual a L1 normalita. Ujú, a L1 normalita Bueno, por aquí uno sería un delta más. L, Sí. ¿sí? Bueno, es que yo ya lo iba a poner factorizado, profe, pero sí, sí, si quiere puede ponerle O el sea, aquí delta L. sería un delta L1, sería el Ujú, incremento, sería la ujú, dilatación de L1, ¿sí? ujú. Que sería L1, ajá, por alfa 1 delta T, ¿no? Esa sería Sí, la Pi. dilatación de L1. Eh, y de hecho, creo que lo podemos partir a la mitad, ¿no? Pero ahorita lo hacemos. Y luego para lo mismo para L2, ¿no? Entonces, delta Sí. L2 sería L2 alfa 2 delta T. Y esa delta T es la misma para ambos, ¿no? Ese cambio de temperatura es el mismo para ambos. Ajá. Y de aquí lo que tengo es L1, y aquí L1, que lo puedo sustituir acá, y luego sustituir acá, ¿sí? Ajá, porque Y es constante. Ajá. Entonces nos va a quedar en términos de delta L1, lo demás, ¿sí? Lo voy a meter aquí también, me va a quedar Y, pero Y no la conozco, ¿sí? Pues ya lo habíamos escrito en trigonometría, ¿no, prof? Con trigonometría. Es esta de acá. Ajá, Entonces, sí, vamos a seguir. Vamos a hacer Y2 al cuadrado más, ahora esto de acá sería un medio, bueno, un cuarto, que es al cuadrado, y L1 lo despejo de acá, L1 me quedaría delta L1 entre alfa 1 delta T, ¿no? Y lo mismo con L2, igual a delta L2, me dicen si me equivoco en cualquier cosa, del alfa 2 delta T. Y este sería L1, entonces nos lo copiamos, le pegamos,
está al cuadrado. Esto es igual a, pues este de acá, L2. Copiar, y este lo pegamos. Y también está al cuadrado. Ajá. ¿Y luego? Y ya nada más pues quedaría despejar, ¿no, profe? Yo creo que de ahí ya puede, bueno, ahí considero que para reescribirlo todo en términos de lo que usted pide, pues entonces sería despejar el Y2, ¿no? A final de cuentas queremos la relación entre el L2 y L1, que son las longitudes iniciales, tal que al dilatarse, obviamente en función de los coeficientes, no Ujú. cambia la altura, ¿no? Sí, podríamos aquí, esta de acá, ¿no? Restarlas. Una sería, por ejemplo, podemos restar ambas, ¿no? Si resto esta menos esta ecuación que es 1, y esta ecuación que es 2, si la resto, se me cancela la y, ¿no? Y me va a quedar L1 sobre 2, todo esto va a quedar al cuadrado. Vamos a seguirlo. Entonces me va a quedar, bueno, lo voy a escribir aquí para no andar copiando. Entonces, si resto ambas, se me cancela la y, ¿no? Y me queda, voy a restar 1 menos 2. Entonces me queda L1 sobre 2 al cuadrado menos esto de aquí, que es un cuarto de delta L1 entre alfa 1 delta T, todo eso al cuadrado, luego más, bueno, del otro lado tenemos, esto es L2, que es este de acá, L2 cuadrado, menos este de acá, ¿no? Que es delta L2 entre alfa 2 delta T, y todo eso al cuadrado. Y podemos dividir, ¿no? Entonces, si dividimos entre L2 al cuadrado, toda la ecuación, pues Ya de un tenemos, lado ya nos queda la relación. ajá, aquí vamos a tener L1 cuadrado entre L2 cuadrado, todo eso por un cuarto, más, pero fíjate que aquí todavía va a aparecer, Ajá, era lo que le quería señalar, profe. Mire, yo lo que pasa es que yo pues, dije, pues que quizás sea un poquito redundante, porque haga de cuenta, hay otra manera de escribir la ecuación de la dilatación, que haga de cuenta que es poner que la longitud final es la longitud inicial por uno más la alfa delta t, es decir, ya tomándole en cuenta el incremento. Y yo creo ujú. que así es más fácil igualarla porque ya se van rápido, que era pues lo que le quería comentar. Sí, sí veo lo que me comentas, ponerlos ahí. Sí, también. Lo voy a dejar ahí. Si tienes tu respuesta final, me la podrías mandar por WhatsApp. Igual los demás, si tienen alguna respuesta, eh, me lo pueden enviar. Y ahorita yo les doy mi versión. Aquí, cada quien resuelve los problemas como puede, ¿sí? Aquí no hay una única manera. Y nosotros, como profesores, como entrenadores, eh, pues les podemos dar tips de solución. Yo les voy a dar ahorita mi versión de la solución y les puede servir, ¿sí? Pero sí es importante que también, pues, noten eso, ¿no? Que cada quien puede resolverlo a su manera, sin problemas. No hay una sola manera, ¿no? Y ustedes lo saben, ¿no? Participaron en la nacional y las respuestas que se dan es una versión de la solución de un problema. Entonces, déjenme hacer ahora mi versión, ¿sí? Entonces, yo tengo esta ecuación, quizá es un poquito más, este,
matemática, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es diferenciar, ¿sí? Les voy a hacer una mm, derivada, ¿sí? Yo lo voy a hacer y ahorita, mm, bueno, lo voy a ir haciendo. Pero, ¿cuáles son mis variables? Pues y puede cambiar, ¿no? O sea, en principio podría cambiar. Entonces, mis variables son y, L1 y L2, ¿no? Son mis variables. ¿Por qué están cambiando? Van a cambiar con la temperatura. Claro, y, lo que estamos suponiendo es que no cambia, pero vamos a dejarlo. A lo mejor en una de esas hasta puedo encontrar el caso general cuando cambie. Entonces, lo que voy a hacer es eh, una diferencial, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos una función, f de x, ¿cuál es su diferencial? Su diferencial, por definiciones de f, es la derivada de la función respecto de x, ¿sí? ¿Qué me dicen las diferenciales? Las diferenciales, desde el punto de vista matemático, me dicen los cambios de una función. Son cambios de la función f, ¿sí? ¿Y cómo cambian? Pues cambian precisamente con la derivada, ¿sí? Que es esta parte, ¿sí? La diferencial es muy útil para, sobre todo cuando los incrementos son pequeños, ¿sí? Si nosotros estamos si esos cambios no son muy grandes, ¿sí? Lo voy a poner así, cambios pequeños. Si los cambios de la función son pequeños o su delta x, si ese cambio en x es pequeño, cambios pequeños, pues esta diferencial, esta forma que se ve aquí muy matemática diferencial, la puedo hacer como un delta f. Es más o menos aproximadamente pues la derivada de la función respecto de x, y esta derivada la tengo que evaluar en algún punto. Son cambios pequeños en un punto x0, ¿sí? Entonces tienes que evaluarla en ese valor x0 por delta x, ¿sí? Déjeme hacer una gráfica para que no quede tan al aire, ¿no? Entonces tenemos aquí una función, ¿sí? Entonces aquí tenemos un x0, este es x, y aquí tenemos su valor de la función f de x0, ¿sí? Si los cambios no son muy grandes, o sea, si conocemos la función lo podemos calcular, ¿sí? Cuánto cambia. Pero si esos cambios no son muy grandes, esto es una recta, ¿sí? Esa es la ecuación de una recta que es f, f en x, ¿no? Aquí en algún valor cualquiera cerca de x0, ¿sí? Entonces sería f de x, este delta f sería f de x menos, pues f en x0, ¿sí? Ese es delta f, sería de manera aproximada, pues la derivada, ¿no? Respecto de x, evaluada en x0, que es un valor, o sea, es una pendiente, ¿sí? Es un número, por x menos x0, ¿sí? Y esta es la recta. Entonces, si está cerca de x0, puedes evaluar ese cambio de esa función simplemente derivando y por delta x, esto de acá. ¿Sí? Entonces lo voy a hacer aquí, pero aquí hay diferentes, o sea, hay diferentes cambios. O sea, tenemos y que cambia, L1 que cambia y L2 que cambia. Entonces tengo que hacer las diferenciales para cada uno de ellos, ¿sí? Entonces escribo diferenciando, ¿sí?
Y aquí viene la parte de cómo calcular esas diferenciales. Vean que son las derivadas por el delta correspondiente. ¿Sí? Entonces lo voy a Y hacer profe, aquí una primero. pregunta. Entonces, este es el mismo procedimiento que se utiliza para sacar luego restricciones geométricas en problemas de mecánica, ¿no? Ándale, exacto. O sea, después esto lo podemos ampliar, ¿sí? Cuando tenemos cosas que cambian de diferente manera. En termodinámica, ahorita estamos viendo dilatación térmica, o sea, un objeto que cambia sus dimensiones por un aumento de temperatura. Pero ¿qué tal si añadimos una tensión? Pues decimos, aparte, pues alguien lo está comprimiendo o lo está estirando. Entonces también hay, yo aquí mi tau es una tensión, es una fuerza. Entonces, el cambio de longitud, pues ya no se debe nada más a cambios en la temperatura, sino también porque alguien lo está comprimiendo o lo está estirando. Entonces hay dos posibles cambios, o sea, hay dos variables. El cambio de longitud se debe a dos variables, al cambio de temperatura y al cambio de la tensión, ¿sí? Y podemos decir, pues vamos a ver cuando no haya tensión o cuando la temperatura no cambie. Podemos hacer eso. Entonces vamos para allá, ¿sí? Entonces déjenme terminar, como comentó su compañero. Entonces vamos a hacer esta diferencial. Entonces sería, pues vamos haciéndolo. Voy a considerar y que puede variar. Vamos a ver a qué llegamos, ¿no? Entonces sería la derivada, que es 2 veces y por dy, ¿sí? Más aquí el 1/4 lo puedo factorizar, me queda 1/4. Y ahora L1, pues sería pues la diferencial de L1, pues es simplemente de L1, ¿sí? Pero está al cuadrado. Entonces tengo L1 cuadrado, y es algo parecido como acá. Sería 2 veces L1 por de L1. ¿De acuerdo? ¿Todos me siguen? Sí. Bien. ¿Eso es derivación implícita, Elias, profesor? No, esto es derivación implícita, después si quieren lo vemos. No, esto es simplemente diferenciar, solo que hay 3 variables, hay 3 cosas que cambian. Pero lo estoy haciendo, pues como están sumándose, pues cada una de ellas. O sea, las variables son y, L1 y L2. Y ya sé cómo se calculan los diferenciales para para una función, ¿sí? Que son aquí. No, eso no es después vamos a ver si quieren Entendido, profe, derivación. ya vi. Es si por cada uno de los términos su incremento, perdón. Exacto, exacto, son incrementos, son cambios, ¿no? En la función. Entonces son cambios en cada una de ellas. Entonces de este lado ya nada me falta para L2. L2 también es una función. O sea, es una función, si quieren, L2 es una función pues ahorita lo vamos a poner en términos de la temperatura, pero son incrementos en L2. Entonces, su diferencial sería 2 veces L2 delta diferencial de L2. ¿Sí? Eso es formalmente con diferenciales. Y si los cambios no son muy grandes, ¿sí? O sea, si lo que hicimos aquí, pues en vez de poner de x, es simplemente delta x. ¿Sí? Entonces, esto es lo más general. ¿Sí? Pero si los cambios son pequeños, pues el delta y lo puedo sustituir por el dy, perdón, por un delta y. O sea, es algo diferente desde el punto de vista matemático, una diferencial que un incremento. O sea, un incremento es algo finito y esto es una diferencial, ese es el incremento cuando tiende a cero, etcétera, ¿no? Pero ahorita no nos interesa eso, simplemente, pues esta delta y, pues va a ser, perdón, esa dy va a ser un delta y, este delta de L1 va a ser un dl1,
Y este de L2 va a ser delta L2. ¿Sí? Se puede simplificar esto. Si divido entre 2, pues este se me cancela, este se me cancela, este se me cancela. Y bueno, y si en el problema nos dicen que delta Y es 0, o sea, no cambia y es constante, pues este también se me va, ¿sí? Y ya tengo esta relación, ¿sí? Tengo que L1 sobre 4 delta L1 es igual a L2 delta L2, ¿sí? Y ahora sí, aplico mis condiciones de dilatación térmica, pues delta L1 es delta L1, pues es alfa L1, ¿no? Es L1 por alfa 1 delta T, y para L2, delta L2, pues también, ¿no? Delta L2 es igual a L2 alfa 2 delta T. Y ya nada más lo sustituyo y encuentro de aquí, de hecho desde aquí puedo ver que L1 entre L2 va a ser 4 veces delta L2 entre delta L1, y esto me queda 4, y me queda, pues ya sustituyo esto. Ay, se me van a cancelar, ¿verdad? Delta L2 va a ser L2. Ah, no, está bien. L2 alfa 2. Ya me había asustado que se me cancelaban las L's, pero no. Y aquí sería delta L1, que es este, que sería L1 alfa 2 delta T. Y lo que me piden es L1 entre L2, pero esta L1 pasa, esta de acá pasa para acá multiplicando. Entonces queda al cuadrado, ¿no? Entonces lo puedo copiar, puedo pegar aquí, y me queda esto. Pero con la raíz, ¿no? Estoy yendo un poco rápido, pero espero que el álgebra lo... Sí, porque esta L1, que está acá, pasa para acá multiplicando, me queda L1 cuadrado, este L2 pasa para acá multiplicando, me queda L1 entre L2 al cuadrado, y si le saco la raíz, me queda esto de acá. Profe, es que creo que no borró los L's y no los exponenció. En el paréntesis, en su, ya ve que, perdón, en la raíz, ya ve que lo copió y, Ah, sí, no quite los L's, ¿verdad? ¿Esto? ajá, y las L1 y L2, ahora sí, ya está la raíz, ujú, ya está. Sí, sí, gracias. Ahí está. Pero el alfa de abajo no era 1, no era el alfa sub 1. Sí, sí, tienes razón. Este es un 1, este es un 1. Gracias. Y bueno, ya para terminar también podemos cancelar los delta T, ¿no? Los En la delta expresión T, final. pues sí, ¿verdad? Entonces, ni siquiera depende del cambio de temperatura. 4 alfa 2 entre alfa 1. Si dan cuenta, no depende de cuánto aumenta la temperatura, porque como los dos, es una proporción, o sea, los dos, como Y se mantiene constante, hay una proporción entre las longitudes, ¿sí? No depende de la temperatura, porque a final de cuentas, también lo que hay que considerar es que los dos están siempre a la misma temperatura, ¿no? Podría ser que, no sé, imagínense, yo con los problemas, este, trato de imaginarme variantes del problema, ¿no? Una podría ser que estuvieran a diferentes temperaturas iniciales y solamente la final, ¿no? Que fueran, que los pegaran ustedes, este marco, con diferentes temperaturas, y que por contacto térmico los dos llegan a una temperatura final igual, pero no parten, no tienen una temperatura inicial. Entonces esas delta T
sí podrían ser diferentes, ¿no? ¿Ibas a comentar algo, Roberto? ¿Alguien levantó la Ah, mano? sí, y creo que también es porque el 4 más que nada es por la proporción geométrica que tienen, o sea, Ajá, qué papel juega cada varilla en el acomodo exacto, de porque este nuestro es, triángulo. ajá, este es la mitad, L1/2, y el otro es L2, totalmente así. Profe, a mí me salió la respuesta muy parecida, Ujú, solo un pequeño detalle, miren. Haga de cuenta que, como le decía, yo pues puse los incrementos tal cual, ajá, y a mí sí, me quedó que L2 sobre L1 era igual a la raíz cuadrada de el aumento que es uno más el coeficiente de dilatación por el delta T elevado al cuadrado partido sobre sobre 4 veces, este, es el 4 arriba o abajo, espera, déjame ver, L1, ay, es L2 el que es al cuadrado, no, sí, abajito. Entonces esa es la respuesta, prof. esta sí, si es que no me equivoqué en algo, sí. Pues Así ya revisa, a lo factorizando mejor, el delta T, ya. sí, a lo mejor ahí arreglando el álgebra que tienes, puedes encontrar, déjeme ver si aquí delta Y, si podemos hacer una variante del problema. Por ejemplo, que esta delta Y, ah, pues no se me ocurre mucho. Mm, O sea, ese delta Y que no cambia físicamente sería pues que alguien los mantiene en estos puntos, ¿no? O sea, de alguna manera pues, ustedes ponen ahí, no sé, unos, o a lo mejor otra varilla, pero que, que no se modificara, ¿no? Bueno, eh, o poner una varilla que también tuviera una longitud L3, ¿no? Y entonces sería aquí un delta L3, ya no sería un delta Y, bueno, sería igual lo pueden seguir llamando delta y entonces este delta Y también tendría eh, una dilatación térmica que sería un Y0 por un alfa 3 delta T, ¿no? Vean que solo tenemos una ecuación, por eso nos piden la razón. O sea, no podemos encontrar las tres de manera independiente, porque solo tenemos una ecuación. Bueno, ¿quedó claro? Entonces, una manera es con esto de las diferenciales, ¿no? O sea, es muy útil y no es tampoco tan complicado, ¿no? Simplemente es diferenciar, y luego esas diferenciales aproximarlas con incrementos finitos. Profe, entonces aquí en esta de diferenciales, ¿cómo es que aplicamos la condición de que Y es constante? Aquí, delta Y es igual a cero, porque es, Ah, sí, perfecto, ahí se elimina. Ah, ok, exacto, justo ahí. aquí se nos Ah, canceló, exacto. Decimos la diferencial y de esta delta Y la pasamos a perdón, esta dy la pasamos a un delta y pues supusimos que era constante y por lo tanto delta Y es cero, ¿sí? Entonces déjenme, vamos a continuar con lo que les había platicado aquí, ¿sí? Esto de acá. Entonces ya vimos que pues un material puede aumentar su temperatura por cambios de temperatura, ¿sí? Eh, Cambiar su longitud por cambios de temperatura, ¿no? Es una dilatación térmica. Pero también podemos tener una fuerza, ¿sí? Pues vamos a primero ver con pura fuerza. Mm, Sí, aquí lo voy a pegar. Entonces, ¿qué pasa cuando un material lo sometemos a
a una tensión, ¿sí? Tenemos otra vez el ejemplo de esta barra, ¿no? Es una barra que pues lo comprimimos y aplicamos una fuerza en ambos lados y la misma fuerza en magnitud para que no se traslade, ¿no? O sea, para que no se mueva. Si una de un lado es mayor que la otra, pues esto se podría mover. Pero si tienen la misma magnitud en direcciones opuestas, la suma de fuerza es igual a cero y no se traslada. Lo que nos interesa es la propiedad de deformación, ¿sí? O sea, el objeto se deforma, ¿sí? O sea, cambia su longitud. Vamos a suponer aquí que tenemos este inicialmente, que puede ser que lo comprimamos o que lo estiramos y siempre hay un incremento de longitud. Como en el caso también de temperatura, si se enfría, en vez de dilatarse, hay una palabra, se me fue ahorita, no me acuerdo. Entonces hay un delta L, ¿no? Otra vez. Pues teníamos una longitud inicial y hay un delta L que cambió. Y eso lo llamamos una deformación de la barra, ¿sí? Por esta tensión. Y lo que sucede es también algo experimental, que es la ley de Hooke, ¿sí? La ley de Hooke para una deformación. ¿Qué nos dice la ley de Hooke? De los resortes. Que el cambio de... Sí, la conocen, ¿no? La ley de Hooke. Ajá, que aplica para medios elásticos y es proporcional en un cierto intervalo, ¿no? Ya de ahí hay deformaciones plásticas y Ajá, puntos de quiebre y todo eso. pero ¿qué nos dice? Ah, que la fuerza es directamente proporcional a la constante de elasticidad por el desplazamiento del punto de equilibrio. Exacto, que se comprime, si ustedes tienen un resorte, pues se va a comprimir o se va a estirar, vamos a poner ahora que se estira, ¿sí? Un delta X respecto de su longitud inicial, pues va a depender de la fuerza que ejerzan sobre. Entonces la fuerza es proporcional, o sea, la deformación es proporcional a la fuerza que aplican, eso es lo importante, ¿sí? Entonces aquí sucede también algo parecido con las deformaciones. En física llamamos a la fuerza, que es esta tensión por unidad de área, que sería el área. Estos se llaman esfuerzos normales, ¿sí? Porque es una fuerza que se aplica normal en la dirección, es decir, perpendicular al área, ¿sí? Se aplica perpendicular al área y se llaman, o normal, una normal es una perpendicular, y se llaman esfuerzos normales, ¿sí? Y eso se definen como fuerza por unidad de área. Entonces, la ley de Hooke me dice que la deformación, que sería la tensión entre el área, es proporcional, pues aquí como es proporcional a la distancia en un resorte que se estira, aquí es proporcional a la deformación. ¿Y cómo definimos la deformación? Pues como el cambio de longitud entre la longitud original. Si está de acá, vamos a ponerle su índice cero. Esa es la ley de Hooke, ¿sí? O sea, este no es una fuerza, pero se le llama un esfuerzo. Este es un esfuerzo. En este caso es un esfuerzo normal. Y este es una deformación. Deformación. Es una deformación longitudinal. Y lo que me dice la ley de Hooke es que son proporcionales. Entonces, esto es una igualdad. En el resorte, pues hay una K, ¿no? La constante del resorte. Aquí en el resorte, pues hay una constante K y entonces la fuerza es igual a
kx, ¿no? En magnitud, ¿no? Hay un signo si ponemos un origen, etcétera. Ahorita vamos a dejarlo nada más con la magnitud. Entonces aquí en el medio deformable, en la barra que se deforma, pues también podemos aplicar una, una constante, y esa constante se le llama módulo de Young, ¿sí? Entonces la tensión entre el área es igual a una constante, que es el módulo de Young, por delta L entre L0, ¿sí? Esta Y0 se llama módulo de Young. Y el módulo de Young, pues, depende del material. Bueno, su valor depende del material, es una propiedad del material. Y esa es la ley de Hooke para una barra que se puede, pues, dilatar a final de cuentas. En mecánica, desde un punto de vista mecánico, le llamamos más bien deformación, ¿sí? Dilatación le llamamos cuando es algo que tiene que ver con temperatura, pero a final de cuentas es un cambio en la longitud de la barra, ¿sí? Eh, entonces, pues de aquí obtenemos que también hay un cambio de la longitud, ¿no? Entonces de aquí tenemos que delta L, pues va a ser L0. Aquí hay más factores, ¿no? L0 entre Y. Entonces tenemos L0 entre y luego por tau entre el área, ¿no? Entre el área y por tau. Entonces ese cambio en la longitud se debe a una tensión. Aquí a veces podemos poner un delta, el delta tau también, ¿sí? Como lo hicimos con la temperatura, ¿sí? O sea, son incrementos. En este caso significaría que, pues, es que tanto cambia esa tensión. A lo mejor originalmente tenías una tensión, la barra estaba sujeta a una tensión, y lo estiraste y aplicaste una tensión mayor, o lo comprimiste, ¿sí? Pues también son cambios en la tensión a final de cuentas. Y esta es una deformación. Entonces, en general, delta L, el cambio en la longitud de una barra, ese es nuestro ejemplo más sencillo, se debe pues a cambios en la temperatura, ¿sí? Cambios en la temperatura y cambios en la tensión, ¿sí? A una fuerza que se está aplicando. Y hay factores que están multiplicándose, ¿sí? Este de acá va con su cambio de tensión y los dos se suman. Y el otro que es, bueno, lo voy a escribir, que es alfa, ¿no? Y el cambio de temperatura es, bueno, sí, la dilatación térmica es un L0 por alfa. Entonces, los cambios de longitud en una barra se deben a cambios de temperatura o deformaciones, una aplicación de una tensión, de una fuerza. Y y alfa suelen ser constantes. Y alfa son constantes, pues, que dependen del material, ¿sí? Y aquí, como había comentado unos compañeros, pues podemos hacer ejercicios en los cuales, típicos, en los cuales nos dicen que a lo mejor la longitud se mantiene constante, ¿no? Eso, ejemplos típicos de eso es cuando tienen un material que pues se calienta, pero su longitud se mantiene constante. Entonces, como se calienta, pues tiende a dilatarse, y para mantener esa longitud constante, pues tiene que haber una tensión que soporte esa dilatación. Y ese es el problema 3 de los que les envié.
Déjenme copiarlo. Ah, pues ahí sería relacionar la deformación con el módulo de Young para obtener la tensión, ¿no? Porque es lo que las relaciona a las dos, ¿no? Eh, en el problema. Ajá, en ese mero. Ajá. Sí, 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 exacto. Entonces, aquí, pues, hay dos barras, ¿no? Una tiene un alfa 1, una Y1, el otro tiene el alfa 2 y Y2. Y lo que dice es que, pues, están soportados por unas paredes que mantienen eso constante, ¿no? Déjenme leerlo. Dos barras de metal tienen la misma sección de área transversal A, es decir, esta de aquí, se colocan de manera adyacente entre dos paredes rígidas, entonces estas son las paredes, como se muestra en la figura. La primera barra tiene una longitud inicial L1, eh, coeficiente de dilatación térmica alfa 1 y módulo de Young Y1. Para la segunda barra se tienen los valores correspondientes, pues L2, su longitud inicial, su alfa 2, que es su coeficiente de dilatación térmica, y Y2, su módulo de Young. Si la temperatura de ambas barras aumenta una temperatura delta T, determina la tensión que actúa entre las barras y cuál es la longitud de cada barra. Bueno, aquí la longitud final, ¿no? Después de que aumentó la temperatura. Expresa tus respuestas en términos de las cantidades dadas. ¿De acuerdo? Sí, ¿Por qué no lo intentan? Les doy algunos minutos. Son 8:35. Si quieren, damos 10 minutos. profe, ¿cuál era la ecuación de perdón, del módulo de Young? El módulo de Young era área, o sea, sección transversal sobre deformación unitaria. Aquí está. Dice, a ver, ahí está. Tensión, partido área, igual aquí. Listo, gracias, profe. Ujú. Entonces damos unos minutos y regresamos. Inténtenlo. De verdad, para que pues practiquen, ¿no? Se trata de que ustedes tengan esa habilidad. Cualquier duda, aquí estoy.
Profesor Eleazar, ya teniendo la primera respuesta, lo que tengo duda es la segunda, porque dice, ¿cuál es la longitud de cada barra? O sea, porque bueno, La no sé si lo final, puedes decir. Ah, la longitud final. ajá. Bueno, Ah, ok. creo que sería el delta L, o sea, delta Porque l es que, uno y delta L2. porque yo tenía este concepto de este tipo de problemas. O sea, lo que tenemos que asumir es Ujú. que no hay un cambio en la longitud y que por eso es que ahí existen esfuerzos, ¿no? No, pero Esa fue no, cada una de ellas Ajá. sí cambia su longitud. O sea, L1 cambia su longitud y L2 también. Lo que no cambia es L1 más L2. Esa Ah, era ok. tu duda. O sea, esto se mantiene constante, esta distancia, esta de acá, que sería L1 más L2, es constante. Pero si hay un delta L1 y hay un delta L2. O sea, esta se estira y esta también. O sea, va a depender precisamente de su alfa 1 y de su Y1. A lo mejor una es más suave que la otra, entendiendo por suave que su Y es menor o su alfa, ¿de acuerdo? Sí. Ok.
A ver, ya quedó, profe. Sí. Entonces, profe, lo empiezo a desarrollar. Si quieres, danos la idea. ¿La idea? Bueno, Ajá. la idea ahí como la ecuación lo marca, primero pues nos pide el esfuerzo total, que pues yo lo planteé como una suma de los dos esfuerzos. No sé si ahí ya vamos mal. Ajá. Y si es correcto, sí. A ver, sigue. Ajá. Entonces, el tau total, pues sería la suma de los dos tau, ¿no? ¿Y en qué está dado el tau, no? Mm, ¿No? ¿Estamos mal? sí, quizás sí, porque, Ajá. o sea, la tensión, fíjense, la tensión que es la misma, ¿no? O sea, fijémonos en L1. Entonces, L1, eh, si aumenta la temperatura, lo que va a pasar es que se dilata, ¿no? Entonces, de L1, pues va a ejercer una tensión, ¿no? Aquí lo voy a llamar tau 1 y aquí tau 1, ¿no? En ambas direcciones. Y son las que se van a ejercer sobre L2, ¿no? O sea, sobre L2. Y, y, y entonces, o sea, las tensiones, hay solo una tensión, a final de cuentas. Esta tensión que ejerce L1 sobre L2 es la misma que ejerce, por tercera ley de Newton, L2 sobre L1, ¿sí? Entonces es la misma. O sea, solo hay una tensión, a final de cuentas. Eh, ¿De acuerdo? Entonces ahí solamente entraría, sería despejar el tau y con el delta de las longitudes echando mano de la dilatación, ¿no? Ajá, ajá. Entonces Ah, ok, déjenme ok. hacerlo porque queda poco tiempo. Entonces, lo que tenemos que hacer es esto de aquí, aplicar esta ecuación, ¿sí? Y lo tenemos para L1 y L2. Entonces, cuando aumenta cambia la temperatura, pues delta L1 sabemos que, bueno, hay un cambio de temperatura, eso es lo importante por notar que hay un cambio de temperatura y hay una tensión, ¿sí? Lo voy a poner otra vez delta tau, ¿sí? O sea, hay una temperatura y una tensión que se ejercen entre ambas. Y también lo ejercen sobre la pared, ¿no? O sea, la pared siente, pues, esa tensión, pero pues, esa pared es tan rígida que mantiene la longitud constante. Entonces, delta L1, pues va a estar dado por esta expresión, o sea, por cambios en temperatura, por dilatación y por esfuerzo, ¿sí? Entonces va a ser L1, entonces noten L1, que es la longitud inicial, por alfa 1 por delta T, más el cambio en deformación, que sería, pues todo esto de acá, que sería L0, que sería L1, estamos haciendo para L1, entre Y1, ¿no? Porque es para el módulo de Young de L1, y el área. Y el área es la misma para ambos, ¿no? Entonces el área es esa de aquí, la sección transversal, ¿no? Aquí tiene una sección transversal por delta tau. Y lo mismo con L2. L2, alfa 2 de T más L2 entre Y2 A y delta tau. Y aquí lo importante es que esta es la misma, ¿sí? Igual pudieron haber puesto delta tau 1, la que se ejerce sobre L1, y aquí una delta tau 2, que es la tensión que se ejerce sobre 2, pero es la misma, ¿sí? Delta tau 1 es igual a delta tau 2. Aquí no hay signos, es simplemente la magnitud. No, no nos confundamos con eso. Y ya, son dos ecuaciones.
¿sí? 1 y 2. Ah, y bueno, tenemos la condición de que la longitud se mantiene constante, ¿no? Entonces, lo que tenemos es que L1 más L2 es una constante, ¿no? Eso no cambia. O delta L1 más delta L2, que sería delta L total, pues es cero, ¿no? Por lo tanto, pues este de acá sumados nos dan cero. Tenemos un signo. Entonces este más este, pues es cero. Y ya tengo, pues, 3 ecuaciones. Entonces, de esta 3, lo que nos piden es determinar la tensión, ¿no? Y esa la encontramos de esta ecuación de la 3, ¿no? Porque podemos aquí, bueno, esta delta T1 y Factorizar. ajá, factorizamos, ¿no? Nos queda delta tau, va a ser L1 entre Y1 entre A más L2, Y2 por el área. Eso va a ser más, aquí podemos factorizar de hecho delta T, ¿no? Delta T por L1 por alfa 1 más L2, alfa 2, esto es igual a 0. Y ya de aquí despejamos delta tau, que es la tensión. Sí, ¿verdad? Porque conocemos L1, el alfa 1, sí. Ya de aquí encontramos delta tau, pues es esto de acá, ¿no? Con un signo menos. Solito sale el signo. Y este de acá. Entre ese. Y luego ahí nos podemos regresar a cualquiera de las otras ecuaciones y calcular delta L, ¿no? Eso sería... Oye, de- Eleazar, Sí, ¿qué sentido físico tiene ese signo menos? ese signo menos es... mm, Que la tensión se opone al incremento de la longitud de las barras, ¿no? Por ejemplo, ahí si el delta T es positivo, entonces las barras pues, se quieren hacer más largas, pero la tensión se incrementa para oponerse a ese cambio, ¿no? ajá. Ok, entonces es independiente como de cualquier sentido, solo es el sentido como relativo, entre comillas, a la expansión, ¿no? Sí. Como ley de Hooke. Mm, no, más la ley de Hooke nos dice que el signo tiene que ver con que esa fuerza es opuesta a la dirección de, si lo estiras, la fuerza es opuesta. No, no creo que esté tanto ligado con la ley de Hooke, más bien como lo que comentan sus compañeros, ¿no? Que hay una dilatación por el aumento de temperatura, porque fíjense, el otro signo, o sea, delta tau también tiene signo. Entonces, delta tau tiene signo. Podría ser que aumentara la temperatura. Si delta T, perdón, es positivo, si aumenta la temperatura, pues todo esto es positivo, todo esto de aquí es positivo. Entonces, la tensión va a ese aumento de temperatura, lo que produce es una dilatación, ¿sí? Y entonces esa delta tau tiene que estar opuesta a esa dilatación. Y al contrario, si se enfría, esta delta T sería negativa,
Entonces, con este menos, o sea, gana la tensión. Creo que es, No, creo que mejor. hay en la primera ecuación, en la que combina la deformación por la temperatura y la deformación por la tensión. Pienso que la deformación por tensión debe de ir un menos, porque En- la tensión es hacia adentro y lo que hace es restarle longitud. En cambio, la dilatación, que diga, por temperatura hace que aumente Tú dices el, que poner un signo ajá, sí, un adicional menos en la en, primera ecuación. en Pero uno bueno, y eso también se puede deducir del resultado de la última, ¿no? Ya si se sustituye, lo que nos dio con signo menos ya está ahí como intrínseco. Ya, ahora sí que salió solito. exacto. Muchas gracias, por cierto. Sí, podría ser. Ajá. Sí, porque si metemos aquí un signo a mano, en uno o en dos, eh, lo podemos ver de aquí también, a lo mejor, porque como esto es cero, o sea, lo que se incrementa uno, la otra se tiene que decrementar, ¿sí? Una aumenta su longitud y la otra disminuye, ¿no? Porque delta L más delta L2 es igual a cero. Entonces aquí también hay un signo posible. Y antes de que se me pase, bueno, podemos ya para delta L1 y delta L2, bueno, si ya tenemos la delta tau, que es lo que encontramos, pues ya lo sustituimos aquí, ¿no? Y ya lo podemos encontrar delta L1 y delta L2. Bueno, ajá. Yo creo que ese signo tiene que ver con eso, ¿sí? Que al dilatarse, la tensión actúa en dirección opuesta a esa dilatación. Sí. Bueno, van a ser las 9. Es que cambiando ese signo, solo cambia el signo, pero el que está dentro del paréntesis, dentro de los dos paréntesis, de hecho. ¿De cuáles dos paréntesis? Sí, haciendo ese cambio de signo que usted dijo, solo cambia el más que está dentro del paréntesis del resultado final por un Ah, menos. aquí Ajá, en los está. dos. Sí, Eh, exactamente. entonces tú dices que hay un signo aquí entre los paréntesis. Ajá, sí, y haciendo ese cambio, solo cambian esos dos, no cambia el signo de afuera. Pues que aquí todo es positivo, ¿no? Porque L1 es positivo, L2, alfa 1 es positivo, positivo. Y este signo, pues sí va, ¿no? Y también aquí. Lo que tiene signos son los deltas. Delta L1 y delta L2. O Sí, sea, o sea, uno se aumenta y el otro disminuye. O sea, este no, no, sí, me confundí solito, disculpe. sí, sí, no hay Me problema. confundí, sí. De eso se trata, que todos nos confundamos al mismo tiempo. No, pues discutir los problemas, ¿no? Los problemas, cualquier problema posesivo que esté, a veces da para discutir las cosas. De eso se trata también. Bueno, pues salió ese sí. Entonces lo voy a pensar y podemos después discutirlo. Ya no quiero tomar más tiempo tampoco. Les dejo que revisen los otros. Estoy terminando de redactar el último, el problema 6. Ese es simplemente que son dos tiras que, como tienen diferente alfa, lo que sucede es que se curvan, ¿sí? Entonces lo estoy terminando de redactar, pero Ah, revísenlo. la tira bimetálica, ¿no? La tira bimetálica y Exacto, demostrar que exacto. el arco. Ah, está bonito ese problema. Ese es, ajá, es clásico este problema y creo que lo voy a terminar de redactar si alguien no lo ha visto, pero también es un clásico, es una tira bimetálica que
curva. El 4 y el 5, pues solo hay que considerar lo de capacidades caloríficas, que no lo vimos, pero si lo sabe, que tampoco es tan complicado, la capacidad calorífica es el aumento de, bueno, el calor necesario para aumentar la temperatura, ¿no? Con ese concepto se pueden resolver. El 2 está interesante, ese sí lo pueden resolver. De hecho, pueden usar lo que estuvieron viendo con Elisha, Carlos, sobre equilibrio, ¿no? Condiciones de equilibrio. Entonces es una barra que que puede moverse un ángulo teta, y ese sí lo pueden hacer, y ahí yo creo que sí les puede ayudar lo de las diferenciales, porque aquí sí hay varias variables, eh, porque, déjenme ponerlo aquí en la pizarra. Aquí. Mm, Profesor, yo en sí, ese problema solo tengo una duda en la redacción. ajá. Cuando dice se incrementa el valor de delta t, digo, perdón, no, asume que la coordenada en y es igual a coseno de teta, pero ¿qué cosa en y? ¿La posición de la barra en el eje y? No, porque si te das cuenta es solo el ángulo. Solo, Solamente el ángulo. sí, o sea, ¿por qué lo puse así? Bueno, ¿por qué está así redactado? Porque o sea, se puede haber puesto nada más es coseno de teta, pero al ponerle y igual a coseno de teta, es el hecho de que y puede cambiar, o el ángulo. O sea, si te das cuenta, y no tiene dimensiones, o sea, no es una longitud. Eso puede confundir, pero simplemente el ángulo, el coseno, bueno, no el ángulo, el coseno de teta, es la función coseno de teta. Entonces ese ángulo pues puede cambiar. O sea, y es una función de teta, es decir, es coseno de teta. No es una longitud. A lo mejor si fuera h, eh, este, h sería esta longitud por coseno de teta, pero no es simplemente coseno de teta. Entonces aquí hay que ver que pues ese coseno, ese ángulo puede variar, entonces hay una variación en y, hay una de y, por eso está esto que dice aquí, ¿sí? Determina la razón de cambio del valor y, delta y, ¿sí? Entonces tiene, o sea, véanlo físicamente, también hay un coeficiente lineal de la barra, entonces la barra tiene su coeficiente alfa 1. Entonces, al ponerle coeficiente de dilatación, la barra puede modificar su longitud. Pero aparte también el tanque. Entonces, el tanque también tiene su coeficiente de dilatación. Y aparte también aquí hay agua, ¿no? ¿Sí dice que es agua? Sí, es agua. Entonces, aquí tenemos agua que tiene un coeficiente de dilatación volumétrica. De expansión volumétrica gamma. Entonces también se puede dilatar. Entonces al dilatarse Profesor, ¿y si cambian eso las fluctúa? condiciones de equilibrio, perdón. Y si eso fluctúa, eso quiere decir que la altura del líquido también fluctúa, ya sea que Esa- disminuye o aumenta, ¿no? exacto, exacto. O sea, sí tiene su chiste porque hay varios cambios. Entonces, la altura del nivel de agua les da la condición de equilibrio para la barra. O sea, la barra está en reposo, ¿no? Entonces hay que aplicar la condición de equilibrio. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan sobre la barra? Pues tenemos su peso, ¿no? Que donde apunta en que para las condiciones de equilibrio siempre es importante donde se aplica la fuerza. El peso se aplica en el centro de la barra, ¿no? Que sería mg.
si m es la masa de la barra. Pero aparte, ¿qué otra fuerza tenemos? La fuerza de flotación, la La, fuerza fuer- boyante. la fuerza boyante, que esa, ¿en dónde se aplicaría? En el centro de masa también actúa en el centro de masa, ¿no? No, en este caso va a actuar en el centro, como en el centro de masa, pero nada más de la parte sumergida, en este de Ah, aquí, sí, cierto, de la parte sumergida, sí, sí. ¿sí? Entonces no va a ser en el centro de la barra, sino que va a estar más abajito. Entonces aquí va a haber la fuerza boyante, ¿sí? Y pues nada más, ¿no? Y bueno, aquí hay una fuerza también, que es la de este punto A, que es la fuerza de tensión, que sería una tensión para mantener fijo ese, pero recuerden que las condiciones de equilibrio, la suma de torcas es igual a 0 respecto de cualquier punto. Entonces aquí lo que conviene es usar, perdón, el punto A respecto de cualquier punto. La suma de torcas es igual a 0, que es la condición de equilibrio. También hay uno de suma de fuerzas, pero ese nada más nos va a dar la fuerza precisamente en el punto A. Entonces lo importante es esta de acá, la de torcas. ¿Sí? Si quieren lo podemos resolver la siguiente vez que nos veamos. O en dado caso, a lo mejor lo que puedo hacer también es darles algunos días, de verdad, traten de resolverlo. Y puedo redactar la solución y pasárselas. ¿De acuerdo? Ok, Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Ya son las 9:08. Voy a pausar. Permítanme.